Es un gusto estar en esta oportunidad con vuestras personas para darles un saludo afectuoso a nombre de la Universidad a las Peruanas. Les habla Hernán López Rojas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema importante que está dentro de la asignatura la Administración Estratégica. Dentro de ella vamos a ver cómo gestionar con efectividad las organizaciones y el nuevo ambiente en los negocios. Sabemos que el gerente se encuentra inmerso en un entorno dinámico, competitivo, turbulento. Frente a esta situación, tiene que estar atento a cómo se están moviendo esas diferentes variables del entorno a nivel macro y a nivel micro. Para ello, entonces, el gerente debe tener información de esas variables que pueden, en cierta manera, afectar su gestión, como también pueden estas beneficiarlas. Entonces, el tema es muy importante, como repito, por lo que nosotros ahora vamos a ver qué debe hacer un gerente frente a estas situaciones en las que se va a encontrar. El éxito del gerente se va a dar porque es un agente del cambio y como agente del cambio tiene que tomar decisiones. Esas decisiones tienen que ser a nivel estratégico como también a nivel táctico. Ello llevará a que sus resultados sean positivos y que estos resultados les permitan tener un posicionamiento en el segmento de mercado en la que desarrolla sus actividades. Los temas que se van a tratar en esta oportunidad está referido a la gerencia, la estrategia, el diseño de la estructura organizacional y terminamos con un tema también interesante que está referido al nuevo ambiente de los negocios. La gerencia, para que tenga éxito en una organización, debe primero determinar la estrategia. Esta estrategia tiene que ser pensada a largo plazo. Esta estrategia va a ser aquella que le dé una competitividad, un diferencial con respecto a la competencia. Asimismo, el gerente debe implementar una cultura en la organización. Esto es muy importante porque él será el que dé pie a que el cambio en la organización se dé vía el ejemplo que éste va a implementar en la organización. En otras palabras, él tiene que ser coherente con lo que dice versus con lo que hace. La estrategia y la cultura de la organizacional no van a funcionar si nosotros no diseñamos una estructura de la organización. Esa estructura de la organización debe estar diseñada de tal manera que ayude a alcanzar esa estrategia y también la cultura que se quiere implementar. Y tenemos que el gerente también debe estar inmerso en el cambio. Si esta no se da,
va a estar en una situación del status quo y por lo tanto va a ser sujeto de que salga del mercado. Entonces también debe ser una política, una cultura que debe implementarse, que el cambio es muy importante y por ello tenemos que convocar al recurso humano, quien son ellos también los que nos van a permitir lograr este cambio y la innovación. Para definir la estrategia, el gerente debe hacer un diagnóstico de cómo están las megatendencias. Estas megatendencias, como es de conocimiento, es muy importante que se los tome en cuenta, como por ejemplo tenemos la revolución tecnológica, la globalización, la competitividad, la mejora continua, el capital intelectual. Vean que el análisis de estas megatendencias va a llevar al gerente a la implementación de la estrategia. Pero la definición también de la estrategia correcta, el gerente debe llevar a cabo un análisis minucioso de las diferentes variables que están en el entorno. Estas están denominadas como las 6 fuerzas competitivas. Estas 6 fuerzas competitivas prácticamente también serán motivo de un análisis minucioso. Claro que de estas variables vamos a tenerlos en cuenta a aquellas que afectan más directamente a nuestra unidad de negocios. Dentro de ellos tenemos la competencia, tenemos a la competencia potencial, a los proveedores, a los compradores, a los productos sustitutos y a los entes reguladores como el gobierno local, regional, nacional. Entonces, es importante que la definición de la estrategia entonces nace como consecuencia de haber hecho un diagnóstico tanto de las megatendencias como del entorno. Pero el haber definido ya correctamente la estrategia, esta debe estar acompañada con el desarrollo de un buen diseño de la estructura organizacional. Este diseño es esencial en el trabajo de todo gerente. Este diseño de la estructura organizacional debe estar pensada también, que debe ayudar a que el gerente alcance la misión y visión de la organización. Además, el diseño de la organizacional debe también ayudar a alcanzar los objetivos que se ha planteado el gerente. En conclusión, podemos decir que el diseño de la estructura de la organización va a estar elaborado fundamentalmente pensando que esta nos va a ayudar a alcanzar tanto los objetivos como la estrategia. En otras palabras, esta debe ser hecha a la medida que nos permita, repito, alcanzar el éxito, y no debe estar hecho en función a intereses personales. El diseño de la estructura de la organización, fundamentalmente, esta debe ser modificada porque nosotros notamos en ella que ya esta es ineficiente, incompetente, es rutinaria e indiferente con los clientes. Y la tenemos que revertir a una
estructura organizacional que sea más flexible, eficiente y eficaz, que sea competente, innovadora y enfocada a los clientes. Cuando nosotros tenemos una óptica de esa magnitud, ella entonces nos ayudará a tener un resultado positivo en la organización. Entonces, para llevar a cabo un buen diseño de la estructura organizacional implica que nosotros tenemos que tener creatividad, intuición, innovación. Esa creatividad implica de que tenemos que diseñar una estructura que esté más acorde con los resultados que nosotros queremos alcanzar. Me refiero a que esta estructura puede ser de tipo funcional, divisional, matricial o también en red o una combinación también de estas. Entonces, lo que se requiere es que estos diseños de estructuras deben tener una visión de futuro, una libertad de acción que deben tener el recurso humano para que pueda llevar a cabo este diseño, que esta estructura tiene que tener un pensamiento divergente, una capacidad para manejar la intuición. Es muy importante entonces que acá se maneje la experiencia, el buen juicio y lo más importante que nos ayude a mejorar los resultados en la organización. Los diferentes tipos de estructura organizacional tenemos, por ejemplo, que las organizaciones o diseño de estructuras organizacionales tienen que ser más horizontales, ¿sí? Ya no se requiere de que éstas cuenten con muchos niveles. El diseño de la estructura de la organización lleva a que el gerente tenga en cuenta varios aspectos que le lleva a justamente a hacer los cambios que estos deben realizarse. Por ejemplo, tenemos que el diseño es importante cuando vamos a ver que las estrategias van a tener que ser renovadas, porque tanto las megatendencias como el entorno son dinámicos, no son estables. Por lo tanto, estas nos van a llevar a que nosotros hagamos esos cambios. Y esos cambios se van a dar porque la situación en la que las organizaciones se encuentran es dinámica. Por ejemplo, tenemos la redefinición de los trabajos, cambios culturales, estamos en constante crecimiento, el personal también es cambiante y luego también tenemos que ver cómo hacer de que la integración de las diferentes áreas de la organización sea más fluida, más dinámica. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a valer de dos métodos posibles de llevar a cabo un diseño de la estructura de la organización. Aquí vemos que vamos a tener métodos convencionales, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero tenemos un método eficiente y eficaz, como por ejemplo, valernos del diseño estratégico que previamente nosotros hemos planteado al inicio y estas cómo pueden ser más también operativas. Vemos que las estructuras entonces deben ser flexibles, que ayuden pues a alcanzar estos resultados. Para ello, el gerente deberá tener en cuenta el proceso que debe seguir para que este diseño sea mucho más efectivo. Entonces tendrá que hacer un análisis preliminar, o sea, el diagnóstico a la que nosotros nos referíamos de las megatendencias y del entorno, hacer un diseño estratégico donde éste definirá cuáles son su visión, su misión, objetivos, estrategias y la implementación de las mismas y el control respectivo. Asimismo, deberá implementar un diseño ya a nivel operativo, que podría ser
1 año, 6 meses, y luego su implementación y control. Luego, de pasado un periodo de tiempo, va a hacer una retroalimentación y tomará las medidas correctivas si ha habido desviaciones en los resultados que en verdad se esperaban. Entonces, aquí tomará acciones correctivas para que lleve pues a la organización a donde éste quería, ¿no?, llegar. Muy bien. Ahora el segundo punto que vamos a conversar está referido al nuevo ambiente en los negocios. Como ustedes podrán notar, se va a desarrollar rápidamente los 9 aspectos que se tiene en cuenta para que el gerente también pueda tener el éxito que éste requiere. Entonces, primero, estamos en la era de la información. Esto implica que el gerente ahora debe aprovechar esta tecnología de la información para que ya no solamente pueda hacer negocios a nivel local, regional o nacional, sino a nivel global. Ella le va a permitir tener una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva fundamentalmente va a ser de que al menos este ya debe tener una tienda virtual, un espacio en la web que le permita hacer negocios, ¿no?, vía internet. También tenemos una sociedad dual, los informados y los desinformados. Esto, la tecnología nos permitirá también tener una comunicación en tiempo real con el segmento de mercado a donde nosotros nos queremos dirigir. El otro enfoque, el que es de la calidad, que es muy importante que el gerente, el agente del cambio, debe estar atento a esta variable que no puede dejarla de lado, porque esta nos ayudará a lograr la competitividad. Para ello, tenemos un modelo que es el modelo de la cadena de valor, quien el cumplimiento completo de todas las actividades que en ellas se tiene en cuenta nos permitirá tener un producto o un servicio de calidad. Ella obviamente nos permitirá que el producto o el servicio que se entregue al mercado brinde una satisfacción al cliente y esta nos permita tener un posicionamiento en el mercado y una repetición de compra. Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de respuesta. Ello implica que el gerente debe estar pendiente de lo que el mercado nos está solicitando. Por lo tanto, debe estar inmerso en el cambio. Ese cambio va a permitir de que el producto o el servicio se le entregue al mercado con nuevos atributos, con un valor agregado. Y la clave es la capacidad de reacción y adaptación. Esto es muy importante, que en este caso la empresa va a estar siempre buscando el liderazgo. Este liderazgo le va a llevar a que el cliente lo reconozca como tal, porque le brinda un producto con un atributo siempre nuevo y que ésta le permita desarrollar o tener un mejor nivel de vida. Otro aspecto importante es el suministro externo que debe tener en cuenta el gerente.
Dentro de ella tenemos el outsourcing y la empresa se concentra en procesos claves que agregan valor. Cuando hablamos del outsourcing, estamos hablando de que las organizaciones ya no deben tener muchos niveles jerárquicos. Estas, más por el contrario, deben ser cada vez menos. Implica de que la estructura debe ser más horizontal y debe esta más concentrarse en las actividades que más éstas conocen. Por lo tanto, la empresa, cuando ésta se dedica a hacer lo que más conoce, entonces estará más en condiciones de agregarle algún atributo adicional al producto o el servicio. Otro ambiente en el que debe estar inmerso el gerente es el predominio de alianzas. El gerente ya no es el que debe estar trabajando en una forma individual como empresa, sino que por el contrario, estas deben estar pensando cómo hacerse más fuerte. Ese hacerse más fuerte implica que tienen que estar desarrollando algunas alianzas estratégicas, ¿sí? Ello le permitirá hacerse más fuerte y, por lo tanto, pueda contrarrestar a la competencia o también podría contrarrestar o minimizar alguna variable externa que puede afectar en su gestión. Otro elemento importante que debe ahora, en estos tiempos, tener el gerente es que debe estar pensando en que su gestión no debe estar ajena a aspectos de responsabilidad social y ambiental. Los productos o servicios que éste lanza al mercado deben ser llevados a cabo con ética, con valor, con responsabilidad social, de tal manera que éste no afecte al usuario y menos también esté yendo en demedro del ambiente en la que éste desarrolla sus actividades. Fíjense que acá se está conversando desde un punto de vista externo, pero también cuando se habla de responsabilidad social, estamos hablando de un punto de vista interno, de cómo debe ser su accionar del gerente frente al recurso humano que elabora en la organización. Ahora vemos también en este aspecto que el diseño de la estructura de la organización que comentábamos en la primera etapa debe ser realizado de tal manera que ésta nos ayude a alcanzar las estrategias y por lo tanto ésta también nos permitirá ayudar a alcanzar la misión de la organización. Entonces, esta debe ser flexible de acuerdo a las circunstancias en las que ésta se encuentra. Un penúltimo resultado es el enfoque global. Las organizaciones ya no pueden estar pensando realizar sus actividades a nivel local o a nivel regional o nacional, sino que éstas deben ya estar pensando en un enfoque global. Esto implica que el gerente debe ya por lo menos tener una página virtual donde éste está ofertando sus productos en un mercado global. ¿Cómo hacer el negocio vía el internet o vía la tecnología que tenemos ahora en estos momentos? Bien, entonces los retos para la empresa, ¿cuáles son que debe tener el gerente? Acortar los ciclos de vida estratégico. Ello implica de que éste ya debe estar pensando en lo que es la obsolescencia planificada. Fíjense, y ello es una actitud
de las empresas líderes que éstas se contraatacan, ¿no? El contraatacarse significa que están sacando productos cada vez con valor agregado, que hacen obsoleto a los productos que ya han tenido originalmente. Dotarse de la flexibilidad hacia el mercado, que tanto la producción debe ser flexible, que debe adecuarse a las exigencias del mercado. Las estructuras de las organizaciones también tienen que ser flexibles, tienen que ser cambiantes. ¿Por qué? Porque hemos indicado anteriormente que las estrategias también son cambiantes, son dinámicas, ¿sí? El otro punto es aumentar la innovación. Ello implica de que tenemos que tener el recurso humano también capacitado para que ellos sean los que nos van a dar esa ventaja competitiva. El recurso humano considero que va a ser el elemento fundamental que nos va a dar el valor agregado a los productos o servicios. Entonces, el gerente debe tener un capital intelectual, ¿no?, de tal manera que le permita, pues, alcanzar estas acciones. Y un último punto es que el gerente debe tener una actitud de resolución de conflictos en la organización. Por lo tanto, el llevar a cabo una buena forma de manejar los conflictos dentro de la organización como fuera de ella, le va a permitir ser un gerente efectivo. Pero para lograr tener una buena gestión de conflictos, debe estar preparado, debe estar preparado en el sentido de que debe llevar a la mesa de diálogo alternativas de solución que le permita en estas acciones buscar un ganador y otro también que gane. No hay de que acá uno gane y otro pierda. Que busque un equilibrio, que sea un árbitro imparcial, ¿sí? De tal manera que todo ello le permitirá, pues, tener un clima laboral positivo en la organización. Muchas gracias.